Ahora seguiremos con nuestro estudio de la Atalaya para esta semana. Este estará a cargo del hermano Daniel Rondón. Adelante. Les damos la bienvenida al estudio de la Atalaya de esta semana. Para comenzar con este análisis, invitamos a todos los que puedan a ponerse de pie para cantar la canción 54. El tema de esta canción es Este es el camino y está basado en Isaías capítulo 30 versículos 20 y 21. Cantemos con gozo la canción 54. Esta semana estaremos analizando el artículo número 47. El tema de este artículo es ¿estamos dispuestos a seguir cambiando? Y el texto base es la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose. ¿Cuál va a ser la temática o lo que vamos a analizar hoy? Si vamos al avance, allí se nos comenta que a veces puede que nos cueste corregir nuestra manera de pensar y actuar, o nuestra actitud y preferencias. Este artículo explicará por qué todos tenemos que hacer cambios y cómo podemos hacerlo sin perder la alegría. Y como notarán en las preguntas de repaso, vamos a hablar bastante de la humildad. Y vamos a ver cómo la humildad nos ayuda a corregir nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, aceptar que nos corrijan e incluso aceptar los cambios de la organización. El estudio está bastante sencillo, invitamos a los hermanos a dar sus comentarios y comenzamos leyendo el párrafo 1, la lectura está a cargo del hermano Nirgen Sequera. En cierto sentido, la vida de los cristianos es un viaje. Nuestro destino, nuestra meta, es vivir en el nuevo mundo gobernado por nuestro amoroso Dios, Jehová. Cada día tratamos de ir por el camino que lleva a la vida. Pero como dijo Jesús, el camino es estrecho y en ocasiones cuesta trabajo ir por él. Como somos imperfectos, tenemos la tendencia de salirnos del camino.
Tenemos un pasaje bíblico que leer, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿A quién le gustaría? Hermano Celi, por favor. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Muchas gracias, hermano Carlos. Entonces, según Mateo 7, 13 y 14, ¿en qué sentido es un viaje la vida de los cristianos? Hermana Carmona. En el sentido de que nuestro destino y nuestra vida es vivir para siempre en un mundo gobernado por Jehová. Cada día tratamos de ir por el camino que lleva a la vida, pero como dijo Jesús, a veces cuesta trabajo ir por él. Es correcto. Muchas gracias, hermana María. Bueno, sin lugar a dudas, esto da introducción a nuestro primer párrafo. Leemos, por favor, el párrafo 2. Para permanecer en el camino estrecho que lleva a la vida, debemos estar dispuestos a corregir nuestra manera de pensar y actuar, y nuestra actitud. A eso se refería el apóstol Pablo cuando animó a los cristianos de Corinto a seguir corrigiéndose. Este consejo es igual de válido hoy día. En este artículo veremos cómo puede ayudarnos la Biblia a corregir nuestros pasos y de qué maneras pueden ayudarnos los amigos espiritualmente maduros a seguir en el camino que lleva a la vida. También veremos en qué casos podría ser difícil seguir las instrucciones que nos da la organización de Jehová. Y analizaremos lo importante que es la humildad si queremos hacer cambios y seguir sirviendo a Jehová felices. La pregunta del párrafo 2 es, ¿qué veremos en este artículo? Hermano Céspedes. Como vemos en la imagen del recuadro, que en este camino hacia el nuevo mundo, veremos cómo los amigos maduros pueden ayudarnos, cómo nos puede ayudar la palabra de Dios, la organización de Dios, y en qué momentos podría ser difícil seguir las instrucciones de la organización de Jehová. Muy bien. Muchas gracias, hermano Céspedes. Así es. Bueno, con esto cubrimos todos los puntos. Entonces hablemos del primero. Dejémonos corregir por la palabra de Dios. Entonces comenzamos leyendo el párrafo número 3. No resulta fácil analizar nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es traicionero y es difícil saber a dónde nos va a llevar. Tendemos a engañarnos a nosotros mismos con razonamientos falsos. Por eso es imprescindible que usemos la palabra de Dios para analizarnos. La Biblia nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior, los pensamientos y las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. En cierto modo, es como un aparato de rayos X que nos permite vernos por dentro. Ahora bien, si queremos beneficiarnos de los consejos que encontramos en la Biblia y los que nos dan los representantes de Dios, tenemos que ser humildes. La pregunta del párrafo 3. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios? Hermana Elenifrede Navas. Y la Biblia nos ayuda a ver cómo somos nosotros mismos en nuestro interior. Como dice Hebreos 4, 12 y 13, la Biblia es capaz de sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, lo más profundo. Y es también nuestros pensamientos. Muy bien, Elenifred. Muy buen comentario. Hermano Céspedes. Y durante todo el artículo veremos un requisito que es ser humildes, porque el primer requisito para cambiar es querer cambiar. Entonces hay que ser humildes. Muchas gracias por ese comentario, hermano Michael. Hermana Carmona. Sí, vemos que a veces es difícil analizar nuestros pensamientos y sentimientos, porque como dice Jeremías 17:9, el corazón es traicionero. Por ello que no debemos dejarnos engañar por razonamientos falsos,
sino más bien, bueno, que sea la Biblia la que nos analice. Así es, muchas gracias, hermana María. Hermano Aguilarte. Y es impresionante cómo cuando uno se hace un autoanálisis a la luz de la Biblia, uno puede ver realmente la persona que uno es. Y por esa razón uno puede ver en qué puede mejorar. Así es, eso es correcto, hermano Eric. Entonces estamos claros que la palabra de Dios es una valiosa ayuda. Vamos a ver un ejemplo bíblico que nos muestra el peligro del orgullo. Comenzamos leyendo el párrafo 4, hermano Nirge. El caso del rey Saúl muestra lo que puede pasar cuando nos falta humildad. Se volvió tan orgulloso que se negó a admitir, ni siquiera ante sí mismo, que tenía que cambiar su manera de pensar y de actuar. Esto quedó claro cuando Jehová le dijo específicamente qué hacer cuando derrotara a los amalequitas y Saúl desobedeció. Cuando el profeta Samuel le llamó la atención por eso, Saúl no admitió su error. Por el contrario, trató de justificarse, quitándoles importancia a las consecuencias de desobedecer y echándole la culpa a otros. Y no era la primera vez que Saúl había tenido esta actitud. Por desgracia, permitió que su corazón se volviera arrogante. Como no corrigió su manera de pensar, Jehová lo reprendió y lo rechazó. Según el párrafo 4, ¿cómo sabemos que el rey Saúl se volvió orgulloso? Hermano Materán. Pues al desobedecer una orden de Jehová específica, no solamente desobedeció a Jehová, sino que cuando se le tuvo que corregir, no aceptó esa corrección, no admitió su error, sino al contrario, puso excusa. Así es, muchas gracias, hermano Evers. Hermana Gabriela. Sí, tal como indica el Salmo 36, 1 y 2, la persona que escoge como derrotero el basarse en su propio entendimiento empieza a dejar de lado a Dios cuando toma decisiones y hace planes. Permite que su corazón le ciegue el error de sus caminos y pierde perspicacia, dejando en evidencia un corazón orgulloso, y esto fue lo que le pasó a Saúl. Así es, muchas gracias por explicarnos ese texto, hermano Cando. Hermano Michael. Y no era la primera vez, era una tendencia al parecer, porque en primer libro de Samuel 13, 10 al 14, menciona que en otra ocasión sucedió algo parecido. Él auspició como si fuese un sacerdote, como si fuese el profeta escogido de Dios el sacrificio, y no le correspondía. Jehová lo reprendió por eso. Así es, hermano Céspedes. Hermano Navas. Y es un ejemplo amonestador para nosotros, porque como dice la revista y la Biblia, él permitió que su corazón se volviera arrogante, porque al principio no era así, era una persona modesta que mostraba sabiduría, era una persona humilde, pero lamentablemente en vez de mejorar hacia bien, hizo todo lo contrario, cambió más bien hacia mal. Lamentablemente, así es. Hermano Rodríguez. Sí, esto le trajo consecuencias terribles, porque el párrafo al final dice, como no corrigió su manera de pensar, Jehová lo reprendió y lo rechazó. Pero si él se fuera analizado, si él se fuera sentado a analizarse mediante la palabra de Dios, verdad que él fuera reajustado su camino, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué grandes lecciones podemos aprender de él? Así es, muchas gracias, hermano Keiber. Vamos ahora a destacar cuáles son esas lecciones. Leemos el párrafo 5. Para aprender de lo que le pasó a Saúl, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Busco excusas para no poner en práctica los consejos que leo en la Biblia? ¿Les quito importancia a las consecuencias de desobedecer? ¿Les echo a otros la culpa de lo que yo hago? Si hemos respondido que sí a algunas de estas preguntas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Si no lo hacemos, nuestro corazón podría volverse tan arrogante que Jehová no querría ser nuestro amigo. La pregunta del párrafo 5 dice, ¿qué aprendemos de lo que le pasó a Saúl? Hermana de Martínez.
Aprendemos de que no debemos poner excusas para no practicar los consejos que da la Biblia y mucho menos restarle importancia. Tampoco culpar a otros por los errores que uno hace. Entonces, si tenemos tendencia a algunas de estas, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud para así no volvernos a ser arrogantes. Así es, hermana Yelibek, muy bien, excelente. Hermano Rodríguez. Y según Santiago 4:6 menciona allí que Dios se opone a los arrogantes. Si permitimos que nuestro corazón sea arrogante, Jehová no va a querer ser nuestros amigos. Y eso sería muy, muy triste, ¿verdad? Hermano Materán. Y siendo franco, en algún momento de nuestra vida, quizás alguna de esas preguntas, la respuesta es sí, por alguna razón u otra, ¿no? Pero como estamos analizando, queremos corregir, queremos aceptar la ayuda de la palabra de Dios y humildemente tomar los pasos que vamos a analizar a continuación. Así es, muchas gracias, hermano Evers. Sin lugar a dudas, son muchas las lecciones que podemos aprender de este rey. Hablemos de otro. Pasamos al párrafo 6. Veamos el contraste entre el rey Saúl y su sucesor, el rey David, un hombre que amaba la ley de Jehová. David sabía que Jehová salva a los humildes, pero se opone a los arrogantes. Por eso permitió que la ley de Dios corrigiera su manera de pensar. Escribió: «Alabaré a Jehová que me ha dado consejos. Hasta de noche mis pensamientos más íntimos me corrigen». Según el párrafo 6, ¿qué contraste hay entre Saúl y David? Hermano Eric. Sí, a diferencia de Saúl, David fue humilde y tenía en alta estima la ley de Jehová. Él dijo: «Alabaré a Jehová que me ha dado consejos. Hasta de noche mis pensamientos más íntimos me corrigen». Él permitió que la ley de Dios lo corrigiera. Siempre se evaluaba a la luz de la Biblia. Así es, muy bien, hermano Guilarte. Mano izquierdo. Sí, me gusta de ese salmo que luego de decir que Jehová le había corregido, le había dado consejos, él dice: mis pensamientos más íntimos me corrigen, indicando que él meditaba en los consejos de Jehová y que los había internalizado, de manera que ahora el cambio venía desde dentro. Así es, muchas gracias, hermano Eliel, por esa explicación. Hermana Gabriela. Sí, y en el párrafo se menciona una palabra interesante: permitió. David no se opuso ni se resistió a la influencia beneficiosa de los consejos divinos. A diferencia de Saúl, él se dejó moldear el corazón por los consejos de Dios. En cambio, Saúl se basó en su propio entendimiento. Y eso fue un contraste interesante, ¿verdad? Entonces vemos un hombre orgulloso y vemos un hombre bastante humilde, y ambos tenían prácticamente el mismo privilegio, ¿verdad? Vamos a ver las lecciones para nosotros. Leemos el párrafo 7. Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestros malos pensamientos antes de que se conviertan en malas acciones. La palabra de Dios será como una voz que nos dice: «Este es el camino, anda en él». Nos avisará cuando estemos desviándonos del camino, a la derecha o a la izquierda. Escuchar a Jehová nos traerá muchos beneficios. Por ejemplo, nos ahorraremos la vergüenza de que alguien nos corrija y nos sentiremos cada vez más cerca de Jehová, porque veremos que nos trata como a un hijo querido. El párrafo 7 nos pregunta: si somos humildes, ¿qué haremos? Hermano Martínez. Entonces permitiremos que la Biblia corrija nuestros malos pensamientos, y es lo que queremos hacer, porque sabemos que los malos pensamientos llevan a acciones, y si tenemos pensamientos malos haremos malas acciones.
Así que humildemente reconocemos y dejamos que la Biblia influya en nosotros. Muy bien, hermano Edwin. Hermano Michael. Y en Isaías 30:21 menciona que la Biblia puede ser como esa voz detrás de nosotros que nos dice, este es el camino, anda en él. Y en forma práctica lo hace, porque vemos sus principios. Es como si nos dijera, no te peines así, no te pongas esos pantalones o no veas pornografía. Cuando vemos esa voz en las publicaciones, en la Biblia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso o damos desapercibido esa voz que escuchamos de Jehová y su palabra? Muy bien, hermano Michael. Muchas gracias. Hermana Ocando. Y tener presente que podemos ponerle límites a la influencia del Espíritu de Jehová por un rasgo de nuestra personalidad, tal como el orgullo, ayudará entonces a que hagamos cambios radicales y cultivemos la humildad. Corregiremos nuestro andar sin titubear y pondremos en práctica lo que dice Isaías 48:17. Así es, hermana Gabriela. Muy bien. Hermana Lorena. Y es lo que se muestra en la ilustración, en el punto sobre la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo este hermano? Bueno, él está teniendo su lectura personal de la Biblia. Y Jehová, tal como de un rayo X se tratara, expone a sus ojos, mediante la lectura y la meditación, cuál es una posible falla que esté teniendo o alguna distorsión de la manera de pensar que no se equilibra lo que Jehová piensa de él. Entonces, es el primer aviso, incluso antes de que alguien lo corrija, que la misma persona se dé cuenta mediante su estudio. Muy bien, hermana Lorena. Muchas gracias por hacer referencia a la ilustración. Vamos a culminar con este subtema leyendo el párrafo 8. La palabra de Dios puede ser como un espejo para nosotros. Cada mañana, casi todo el mundo se mira en un espejo antes de salir de su casa. Así vemos si tenemos que retocar algo antes de que otros nos vean. Del mismo modo, cuando leemos la Biblia cada día, vemos si tenemos que hacer algún retoque en nuestra manera de pensar o nuestra actitud. Muchos hermanos leen el texto del día cada mañana antes de salir de su casa y permiten que lo que leen influya en su manera de pensar. Entonces, durante el día, buscan maneras de poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Además, debemos leer la Biblia y meditar en ella todos los días. Aunque esto puede parecer sencillo, es una de las ayudas más importantes que tenemos para seguir en el camino estrecho que lleva a la vida. Vamos a leer, por favor, esta cita bíblica. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Hermano Navas, por favor. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismo con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga. Muchas gracias, hermano Luis, por la lectura. Entonces el párrafo 8 pregunta, según Santiago 1, 22 al 25, ¿cómo puede la palabra de Dios ser como un espejo para nosotros? Hermana Yelibet. Sí, así como antes de salir de casa nos miramos en el espejo a ver si hay cierto retoque o arreglo que hay que hacer para vernos bien. Pero de igual manera, así es la Biblia, es un espejo para nosotros. Y esto es cuando la leemos y es como si ella estuviera diciéndonos, arréglate aquí, mejora o haz ciertos retoques, pudiera ser de la manera de pensar o de la manera de actuar. Así es, muchas gracias, hermana Yelibet. Hermano Materán. Y bueno, también la Biblia, al leerla, no nos va a cambiar por sí sola, ¿no? Igual que el espejo, al vernos y tenemos ese pequeño defecto, pero si no lo corregimos, va a seguir ahí.
Igualmente pasa con la Biblia. Al leerla, el objetivo es una vez ver el punto en que tenemos que mejorar, trabajar en él. Así es, muy bien. Hermano Basanta. Quizás hay algunas personas que tienen Biblias en su casa abierta, en la sala, una en el cuarto y en distintas partes, pero no la leen. Quizás las personas piensan que esto trae un poco de beneficio, pero la realidad es que hay que leerla, hay que meditar en lo que estamos leyendo, porque es como que si tuviésemos muchos espejos en nuestra casa, pero no nos viéramos en él. Así es, muy bien. Mano izquierdo. Un atalaya una vez hizo un comentario sobre las palabras del versículo 24, cuando dice, olvida qué clase de persona es. Cuando dice qué clase de persona es, se refiere a lo que ya lo caracteriza como persona. Porque puede que cuando uno se vea un espejo, así como note quizás en el caso de un caballero, si tiene la corbata torcida, también pueda ver en su cara rasgos que indiquen que necesita comer más sano, descansar más y hacer otros tipos de cambios por ese estilo en su manera de vivir. Entonces la Biblia nos ayuda a darnos cuenta no solo de cambios puntuales, sino cambios en la manera de vivir. Así es, muy bien, hermano izquierdo. Hermano Céspedes. Y en el versículo 25 dice que este hombre al final es feliz. Y no dice que haya solucionado el problema o cuánto tardó en solucionarlo, el problema que menciona allí, sino que es feliz al final porque persistió en hacerla. Y el párrafo, ¿verdad?, que nos dice leer la Biblia y meditar a diario en ella. Es lo que queremos, persistir en vernos en ese espejo y querer cambiar. Así es, muy bien, hermano Michael. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios cumple un propósito al corregirnos, al enseñarnos. Vamos a ver el segundo punto. Escuchemos a amigos espiritualmente maduros. Leemos por favor el párrafo 9. ¿Hemos empezado alguna vez a ir por un camino que nos estaba alejando de Jehová? Si un amigo maduro tuvo el valor de corregirnos, ¿lo escuchamos y pusimos en práctica sus consejos? Esa fue una buena decisión, y seguro que estamos agradecidos de que hablara con nosotros. Este párrafo nos pregunta, ¿cuándo podemos necesitar que un amigo nos corrija? Hermano Michael. Como dice el Salmo 73, 2 y 3, cuando nos estamos alejando del camino, estamos dando un paso en falso. Así es. Este párrafo es acompañado con una ilustración que pudiéramos comentar sobre ella. Hermano Navas. La imagen destaca ese atributo, ese recurso que tenemos en la congregación de hermanos maduros que pueden guiarnos también a nosotros o corregirnos cuando quizá no hemos cometido una falta grave, pero ellos perciben que estamos dando un paso en falso. Y es lo que se ve allí, una hermana madura está dando una advertencia, un consejo de manera amorosa a otra, quizás en el servicio, pero eso deja ver entonces cómo la otra hermana se beneficia de este medio también que hay en la congregación. Muy bien, así es. Hermano Meneses. Hermano Sally. Este tipo de ocasiones me hace recordar mucho a hermanos maduros que en algún momento me dieron algún consejo y en el momento lo veía como algo muy extremista o algo muy radical, pero a la larga esos son consejos maduros de personas espirituales que lo ayudan a uno a ser una persona realmente espiritual. Así es, hermano Carlos. Hermana Lorena. Y la madurez no tiene que ver con una edad biológica. Puede ser un joven que sea una persona que ha aprendido a poner en práctica los principios bíblicos y cuando con cariño se nos acerca y nos muestra quizás uno de estos principios, podemos ser como lo insta Proverbios capítulo 1, versículo 5, ser sabios, escuchar la instrucción porque viene de parte de Jehová. Así es, muy bien. ¿Y hermano Michael? Y siguiendo con la figura retórica del espejo, ¿verdad que cuando vemos el espejo no podemos ver nuestra espalda o la parte posterior de nuestra cabeza si nos estamos peinando? Necesitamos otro espejo o otra persona que nos pueda decir. Entonces es necesario que nuestros hermanos maduros puedan aconsejarnos y lo requerimos.
Sin lugar a dudas. Muchas gracias, mis hermanos, por sus buenos comentarios. Vamos a seguir en este tema leyendo el párrafo 10. La palabra de Dios nos recuerda que las heridas causadas por un amigo fiel o por un amigo son fieles. ¿Qué significa esto? Imaginemos que estamos esperando para cruzar en una calle muy transitada y nos distraemos mirando nuestro teléfono. Comenzamos a cruzar sin levantar la vista. Entonces, un amigo nos agarra del brazo y tira de nosotros hacia atrás. Nos agarra con tanta fuerza que nos hace un moretón. Pero gracias a que actúa rápido, nos salva de un atropello seguro. Quizás nos duele el brazo por unos cuantos días, pero ¿verdad que no estaremos molestos con nuestro amigo? Más bien, estaremos agradecidos por su ayuda. De modo parecido, si un amigo nos hace ver que nuestra forma de hablar o de actuar va en contra de las justas normas de Dios, puede que al principio estemos dolidos, pero ofendernos o enojarnos con él sería de tontos. En realidad, haríamos bien en darle las gracias por tener el valor de hablar con nosotros. ¿Cómo deberíamos reaccionar si un amigo nos corrigiera? Hermana Lorena. Espera que reaccionemos bien, que le demos las gracias por el valor que ha tenido y más bien estemos o apreciemos el gesto de parte de nuestro amigo. Así es, muy bien. Hermano Aguilarte. Sí, por eso Proverbios 27:6 dice que las heridas causadas por un amigo son fieles. Y el ejemplo que muestra el párrafo de que un amigo nos agarra por el brazo para evitar que nos atropellen, en ese momento nos va a doler el brazo, pero le vamos a agradecer la intención de protegernos. Asimismo, cuando un amigo tiene el valor de aconsejarnos en cuanto a algo que él se da cuenta que nos va a perjudicar, podemos agradecerle esa intención. Así es, muy bien, hermano Eric. Hermano Materán. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 también nos aconseja que no nos enojemos fácilmente, porque quizás es lo primero que nos pase. Nos ofendemos rápido porque lo que nos dijeron, el consejo que nos dijeron, nos ofendió, no nos gustó. Pero bueno, enojarnos, como dice el versículo, es de tonto, ¿eh? Más bien, como se ha mencionado, reaccionar de manera correcta, de manera humilde, va a ser para nuestro beneficio. Sin lugar a dudas, hermano Evers. Muy bien. Claro, este tema a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Sin embargo, también debemos tener, cuando nos toca a nosotros ser consejeros, pudiera pasar que alguien nos rechace. ¿Por qué? Vamos a leer el párrafo 11. ¿Qué podría ser que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? El orgullo. A los orgullosos les gusta que les regalen los oídos. Ellos dejan de escuchar la verdad. No escuchan a nadie porque se creen más listos y más importantes que los demás. Pero el apóstol Pablo dijo, si alguien se cree que es algo cuando no es nada, se está engañando a sí mismo. El rey Salomón lo resumió bien. Es mejor un niño pobre pero sabio que un rey viejo pero insensato, que ya no tiene sensatez para aceptar consejos. Según el párrafo 11, ¿qué podría ser que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? Hermano Rodríguez. Sí, el orgullo. Y según segunda carta a Timoteo 4:3 y 4 menciona que a los orgullosos les gusta que les regalen los oídos, ellos dejan de escuchar la verdad. Eso es correcto, muy bien, hermano Keiber. Hermano Martínez. Y otra razón es porque la persona orgullosa tiene el autoestima tan alto que se cree mejor que otro,
Piensa que por sus propias cualidades, características, no necesita que nadie le diga nada. Entonces por eso resiste el consejo. Así es. Sin lugar a dudas, estas son características indeseables. Vamos a ver un ejemplo bíblico de una persona que demostró ser humilde. Leamos el 12. El apóstol Pedro nos puso un buen ejemplo cuando el apóstol Pablo lo corrigió delante de todos. Podría haberse molestado con Pablo por cómo y dónde le habló. Pero como Pedro era sabio, aceptó el consejo y no le guardó rencor a Pablo. En vez de eso, con el tiempo lo llamó amado hermano. Tenemos otra cita bíblica acá, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿A quién le gustaría leerla? Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Hermana Gabriela, por favor. Sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado. Porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones. Pero cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo y se separó de ellos por miedo a los de los grupos de los incircuncisos. Los demás judíos también imitaron su hipocresía y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Así que cuando vi que no andaban de acuerdo con la verdad de las buenas noticias, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como la gente de las naciones y no como los judíos, ¿por qué obligas a la gente de las naciones a vivir de acuerdo con las costumbres judías? Muy buena lectura, hermana Gabriela. Excelente. Entonces, al leer Gálatas 2, 11 al 14, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pedro? Hermana Elenifret. El apóstol Pedro mostró sabiduría porque él aceptó el consejo, no se centró en cómo se lo dijo Pablo o delante de quién. Más bien aceptó que estaba equivocado y no mostró rencor porque más adelante lo llamó hermano. Así es, muy bien. Hermana Yelibet. Sí, y algo que llama la atención es que el apóstol Pablo era más nuevo en la organización cristiana y Pedro tenía ya más experiencia. Quizás Pedro pudo haber pensado: ¿cómo se atreve Pablo a hablarme así de delante de la congregación? Pero no fue así. Más bien Pedro fue humilde y aceptó corrección. Así es, muy bien. Hermano izquierdo. Sí, el versículo 13 menciona que los demás judíos también imitaron la hipocresía de él en cuanto a alejarse de la gente de las naciones. Así que la conducta que Pedro había estado teniendo había tenido un efecto en la gente que le rodeaba. La gente de las naciones habría tenido razones para tropezar y estos judíos ahora estaban imitando su mala conducta y por eso era que hacía falta que este consejo, esta reprensión se le diera delante de las demás personas. En esta circunstancia había que hacerlo de manera pública. Nos pone un buen ejemplo en caso de que se nos tenga que corregir, no de manera privada como preferíamos, sino de manera pública. Muy bien, Eliel. Muchas gracias por ese comentario. Hermano Nehemías. Sí, y el apóstol Pedro no dijo: bueno, yo soy de los 12, yo estuve con Jesucristo. Porque él me dice eso. Además, Pablo no se conformó con solo lo que le dijo, sino que él escribió la carta a las congregaciones y se enteró mucha más gente. Hasta nosotros hoy sabemos eso, ¿no? Él se pudo haber molestado también por eso, pero no. De hecho, al final le dice: mi amado hermano. Muy bien, y sabemos que fueron palabras sinceras, ¿verdad? Excelente. Vamos entonces ahora a continuar con el párrafo 13. Si alguna vez nos parece que tenemos que aconsejar a un amigo, ¿qué debemos tomar en cuenta? Antes de hablar con él, preguntémonos: ¿estoy siendo demasiado justo? La persona demasiado justo juzga a los demás por sus propias normas, no por las de Jehová, y no suele ser muy compasiva. Si después de pensar en esto nos sigue pareciendo que tenemos que hablar con nuestro amigo, digámosle claramente cuál es el problema
y hagámosle preguntas para que se dé cuenta de su error. Debemos asegurarnos de basar lo que decimos en la Biblia y recordar que nuestro amigo no debe rendirnos cuenta a nosotros, sino a Jehová. Apoyémonos en la sabiduría de la palabra de Dios y cuando aconsejemos a alguien, seamos compasivos como Jesús. Recordemos que Jehová nos tratará igual que nosotros tratamos a los demás. Según el párrafo 13, ¿qué debemos tomar en cuenta al aconsejar a alguien? Hermano Eric. Sino darle consejo a esta persona según nuestro propio criterio, sino según las justas normas de Jehová. Eso es correcto, muy bien, hermano Aguilarte. Así es. Hay un recuadro en la página 22 que nos ayuda a entender bien esta información. ¿Quién le gustaría comentar sobre la ilustración y los distintos puntos que hay allí? Hermano Céspedes. Con respecto a la ilustración, el joven de la izquierda le está contando al hermano mayor que está a la derecha lo que pasó después de tomar una mala decisión. Y me gusta esta parte porque dice el epígrafe que él lo escucha con calma para decidir si tiene que darle algún consejo. Entonces ahí surge una buena pregunta. ¿Realmente es necesario que se aconseje? A veces solamente lo que se requiere es solo escuchar. Así es, hermano Céspedes, muy bien. Buen comentario. Hermano Martínez. Y si luego de escucharlo nos damos cuenta de que en realidad amerita un consejo, bueno, tomamos en cuenta los otros 3 puntos, decirle con claridad cuál es el problema, es decir, que a él no le quede la menor duda de la situación. También basar nuestros consejos en la palabra de Dios, que al final es la sabiduría de Jehová que puede ayudarla, ¿verdad? Como ese espejo a corregirse. Y después el aconsejador debe tener cuidado, debe ser compasivo, al igual que fue Jesús. Muy bien, eso es correcto. Hermano Materán. También no podemos olvidar el contexto, ¿no? El escenario. Si es un escenario calmado, como están ellos, quizás tomándose una merienda, puede facilitar más el consejo y de manera que la otra persona lo tome de mejor manera. Sí, es muy bueno tomar en cuenta eso. Hermana Lorena. Y Mateo 12:20 nos indica por qué debemos esforzarnos en ser compasivos, porque no queremos de ninguna manera quebrar ni apagar esa mecha o quizás cómo la persona ya se siente y en vez de cuidar cómo lo abordamos, quizás lo que le digamos más bien termine de aplastar a la persona. Entonces queremos imitar a Jesús y recordar siempre cómo nos gustaría o cómo nos agradaría que nos trataran con compasión. Así es. Muy bien, muchas gracias por citar ese texto y explicarlo. Bueno, ya llevamos 2 puntos. Ya hablamos de la Biblia, hablamos de los hermanos maduros. Vamos a hablar ahora del tercero. Sigamos las instrucciones que nos da la organización de Dios. Leemos el 14. Jehová utiliza la parte terrestre de su organización para guiarnos en el camino que lleva a la vida. Esta prepara videos, publicaciones y reuniones que nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. Esta información está en completa armonía con las Escrituras. El cuerpo gobernante busca la guía del Espíritu Santo para decidir la mejor manera de llevar a cabo la predicación. Aún así, cada cierto tiempo revisan sus propias decisiones sobre este asunto, ya que la escena de este mundo está cambiando y la organización de Dios debe adaptarse a las circunstancias. La pregunta de este párrafo nos dice, ¿qué prepara para nosotros la organización de Dios? Hermana Carmona. Bueno, prepara información que está completamente en armonía con las Escrituras. Por ejemplo, preparan videos, publicaciones y reuniones que nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. Muy bien, hermana María, excelente. Hermana Elenifret.
Y también el cuerpo gobernante busca la guía del Espíritu Santo para decidir de cómo llevar la mejor forma la predicación. Pero estas ideas no son estáticas, ya que ellos reconocen, como dice Corintios 7:31, que la escena está cambiando. Entonces, cada cierto tiempo revisa esas propias decisiones y si hay que cambiarlo, lo cambia. Así es, muy bien. La ilustración que tenemos allí, ¿cómo nos ayuda a entender ese punto? Hermana Lorena. Y en este recuadro o en este círculo podemos ver cómo la organización de Jehová nos ayuda a actuar o nos muestra cómo cambiar o cómo mejorar, cómo aplicar los principios bíblicos. Y esto lo hacemos mediante todos los recursos disponibles que hace el cuerpo gobernante para hacer que nosotros veamos la manera en que podemos hacerlo e incluso cuando hay cambios en la organización, cómo podemos adoptarlos. Así es, hermana Lorena. Hermano Rodríguez. Y ahí vemos en la ilustración los cambios que ha hecho la organización, nuestra manera de predicar. Ahora en nuestra reunión entre semanas se presentan videos de cómo hacerlo, de cómo predicar. E incluso tenemos ahora una aplicación donde podemos prepararnos, investigar. Entonces la organización sigue dando cambios, tenemos que apoyarla. Muy bien, hermano Keiber, así es. Entonces, sin lugar a dudas, la organización de Jehová nos da lo mejor. Ahora, esto a veces nos pone a prueba. ¿De qué forma? Leemos el párrafo 15. Por supuesto, cuando la organización de Dios publica una explicación nueva sobre alguna enseñanza bíblica o nos da guías sobre temas morales, la aceptamos sin dudar. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando hace un cambio que afecta a otros campos de nuestra vida? Por ejemplo, en los últimos años se ha disparado el costo de construir y mantener nuestros lugares de adoración. Por eso, el cuerpo gobernante ha decidido que se usen los salones del reino al máximo de su capacidad. Debido a esto, se han fusionado algunas congregaciones y se han vendido algunos salones del reino. El dinero se está usando para ayudar a construir salones en los lugares en los que más se necesita. Si vivimos en una zona en la que se están vendiendo salones y se están fusionando congregaciones, tal vez se nos haga difícil adaptarnos. Ahora, algunos publicadores tienen que viajar mayores distancias para ir a las reuniones. Otros, que trabajaron duro para construir o mantener un salón del reino, tal vez se pregunte por qué se vende. Quizás sientan que el tiempo y el esfuerzo que le dedicaron fueron en vano. A pesar de todo, siguen colaborando con estos nuevos planes y los felicitamos por ello. El párrafo 15 nos pregunta, ¿a qué situación se han enfrentado algunos publicadores? Hermano Michael. Bueno, el cuerpo gobernante, para aprovechar mejor los recursos, ha decidido que se vendan salones y se fusionen congregaciones, y eso ha implicado adaptaciones. Por ejemplo, hay hermanos que han tenido que caminar ahora mayores distancias, u otros puede ser que se pregunten, trabajé tanto en ese salón o invertí de mi tiempo, energía, recursos, y ahora ¿por qué se vende? Esa es una situación quizás en la que se encuentra. Muy bien, hermano Michael. Hermano Nehemías. Algunas congregaciones también se han funcionado. Algunos pregrupos y grupos han desaparecido. Y quizás uno pregunta, pero ¿cómo eso puede fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Jehová, en la organización? Claro que sí, porque al ver cómo la organización está utilizando esos recursos, ¿verdad?, al volverlos en lo mínimo, y que se utilicen en el ministerio, por ejemplo, de socorro, también en la predicación de las buenas noticias, eso nos llena confianza en la organización de Jehová, al ver que está haciendo las cosas bien, cómo está utilizando los gastos. Muy bien, hermano Basanta, excelente comentario. Ahora vamos a ver un principio bíblico que nos va a ayudar a no perder la alegría. Leemos el párrafo 16. Algo que nos ayudará a no perder la alegría es recordar que trabajamos para Jehová y que Él está dirigiendo a su organización. El rey David nos puso un buen ejemplo cuando contribuyó económicamente a la construcción del templo. Dijo,
¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y lo que te hemos dado viene de tus propias manos. Cuando hacemos donaciones, nosotros también estamos dándole a Jehová lo que viene de sus propias manos. Aún así, Jehová agradece el tiempo, las energías y los recursos que contribuimos para apoyar la obra que Él quiere que hagamos. Leemos el texto citado, Colosenses 3, 23 y 24. Hermana Martínez. Colosenses 3, 23 y 24. Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con todo el alma, como si fuera para Jehová, y no para los hombres, porque saben que es de Jehová, de quien recibirá la herencia como premio. Sean esclavos del amo, Cristo. Muy bien, hermana Yelibet. Párrafo 16 nos pregunta, ¿cómo nos ayuda Colosenses 3, 23 y 24 a no perder la alegría? Hermano Eric. Sí, este texto nos ayuda a tener un enfoque apropiado, porque sabemos que es Jehová quien está dirigiendo la obra, y el hecho de que se hagan estos ajustes demuestran que Jehová tiene todo bajo control de su organización. Bien, muy bien, hermano Aguilarte. Hermano Céspedes. ¿Y cómo se sentían nuestros padres cuando ellos nos regalaban algo de dinero y usábamos ese dinero para darles un detalle, algo que a ellos les gustaba, y ellos no nos lo pidieron? Se sentían contentos, orgullosos de nosotros, agradecidos. Así se siente Jehová cuando le damos de lo que Él nos da a nosotros, tiempo, energías y recursos. Sí, muy bien, hermano Michael. Hermana Lorena. Y en el párrafo anterior vimos que a veces hay sentimientos envueltos cuando sentimos que no aprecian nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Pero en el caso de David, por ejemplo, el primer libro de las Crónicas 29:14, Jehová no le permitió a él quizás llevar a cabo la construcción, pero él se sentía muy feliz de dar una ofrenda para que eso se efectuara. De igual manera nosotros queremos usar nuestros tiempos, energía y alegría para contribuir de la manera que Jehová lo desee. Muy bien, hermana Lorena. Sin lugar a dudas, la alegría de estar en la organización de Jehová es un don valioso. Vamos a pasar ahora al subtema final. No nos salgamos del camino estrecho. Leemos el párrafo 17. Para no salirnos del camino estrecho que lleva a la vida, todos debemos seguir fielmente los pasos de Jesús. Si nos parece que tenemos que corregir nuestros pasos, no nos desanimemos. De hecho, esto puede ser una buena señal, pues demuestra que queremos seguir la guía de Jehová. Él sabe que somos imperfectos y por eso no espera que copiemos el ejemplo de Jesús a la perfección. El párrafo 17 nos pregunta, ¿por qué no debemos desanimarnos si tenemos que corregir nuestros pasos? Hermano Navas. Porque si nos damos cuenta de eso, es una buena señal. Significa entonces que reconocemos que debemos cambiar, que debemos corregir. Y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Aunque no somos perfectos, tomamos en cuenta el hecho de que sí podemos mejorar cada vez y corregir en nuestro diario vivir. Así es, muchas gracias, hermano Navas, por ese comentario. Hermano Keiber. Y aunque todos debemos seguir fielmente los pasos de Jesús, Jehová sabe que nosotros vamos a hacer el esfuerzo por copiarlo, por hacerlo lo mejor posible, pero Él reconoce que somos imperfectos. Así que solo nos queda a nosotros es esforzarnos en imitar los pasos de Cristo. Eso es correcto, hermano Keiber, muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la conclusión, cómo llegar a nuestro destino. Leemos el párrafo 18. En conclusión, centrémonos en el futuro y estemos dispuestos a corregir nuestra manera de pensar y actuar y nuestra actitud. Continuemos siendo humildes y haciendo lo que dice 2 Corintios 13:11. Sigan alegrándose, corrigiéndose. Si lo hacemos, el Dios de amor y de paz estará con nosotros.
Y no solo llegaremos a nuestro destino, sino que además disfrutaremos del viaje por el camino que lleva la vida. Muchas gracias, hermano Sequera, por leer para nosotros una muy buena lectura. Le hacemos la pregunta del párrafo 18. ¿Qué debemos hacer para llegar a nuestro destino? Hermana Gabriela. Conducirnos apropiadamente al futuro, encargándonos rápidamente de cambiar nuestra manera de pensar, actuar y nuestra actitud, llevándola con armonía con la voluntad divina. Y esto será la clave entonces para disfrutar la trayectoria hacia nuestro destino. Muy bien, hermano Cando. Hermano Evers. Si nos falta mucho o poco por corregir, no importa. Jesús nos dijo que no miráramos esas cosas que han pasado, que hemos hecho o no hemos hecho, sino que hoy en día, ahorita, nos esforcemos por mejorar lo mejor posible, centrarnos en lo que tenemos que corregir y así poder lograr lo que Jehová espera, ¿no? Que en la medida posible cambiemos nuestra manera de actuar, pensar y actuar. Muy bien, gracias por ese comentario, hermano Materán. Hermano Basanta. Y la verdad que caminar por el camino que hemos aprendido, correr por ese camino, a veces duele, como el ejemplo cuando nos llevan por el brazo, ¿no? Nos jalan por el brazo. Pero la verdad es que si dejáramos de correr o de caminar por ese camino, puede doler más. Correcto, muchas gracias, hermano Nehemías. Entonces, llegado a este punto, entendemos cuál era el objetivo del artículo, ¿verdad? Vamos a centrar las 3 ideas principales por medio de las preguntas de repaso. El recuadro, ¿cómo nos ayuda la humildad a hacer estas cosas? 1. ¿Cómo nos ayuda la humildad a corregir nuestra manera de pensar y actuar? Hermano Céspedes. Si somos humildes, todos los días nos esforzaremos por ver el espejo de la palabra de Dios, para examinarnos, y una vez que encontremos lo que debemos cambiar, con humildad lo vamos a cambiar. Muy bien, hermano Michael, eso es correcto, excelente. La segunda pregunta, ¿cómo nos ayuda la humildad a aceptar que nos corrijan? Hermano Sequera. Si analizamos que la corrección de un hermano maduro o un amigo puede ser dolorosa, pero si somos humildes nos vamos a asegurar de aceptarla, de revisarnos y de ver en cómo podemos mejorar. Y no nos vamos a centrar en lo doloroso que puede ser que se nos aconseje. Muy bien, hermano Sequera, así es. Y finalmente, ¿cómo nos ayuda la humildad a seguir la guía que nos da la organización de Dios? Hermana Lorena. La humildad nos permite reconocer que el que lleva la delantera en dirigir la organización es Jehová y que Él puede presentar diversos cambios para ver las cosas porque las ve a una escala más grande que nosotros. Entonces queremos aceptar rápidamente los cambios, apoyarlos y promoverlos. Así es, muy bien. Hermano Navas. Sí, y también nos ayudará a colocar nuestros sentimientos en su debido lugar. Los colocaremos al lado y nos daremos cuenta entonces que seguir la guía de Jehová siempre va a redundar en beneficios para nosotros. Así que cualquier apego que tengamos a un edificio, una congregación, quede en un segundo plano para obedecer las instrucciones de Jehová. Así es. Bueno, mis hermanos, les damos las gracias a todos ustedes por sus muy buenos comentarios, breves, directos, al grano. Comentaron las ilustraciones, los textos bíblicos, buscaron aplicaciones. El artículo nos ayudaría o nos ayudó a corregir nuestra manera de pensar. Y aprendimos que la Biblia, nuestros hermanos maduros e incluso los cambios que se hacen en la organización son provechosos para nosotros y nos permiten conservar la alegría. Para concluir el estudio de la atalaya, los invitamos a aquellos que puedan a ponerse de pie para cantar la canción 34. El tema de la canción es Caminaré en integridad y se basa en el Salmo 26. Entonces cantemos con alegría la canción 34.